No dejé la tableta, pero sí la Biblia, ¿verdad? Bien, vamos, pónganse cómodos, hermanos, vamos a estudiar la palabra del Eterno. Amados hermanos, si yo les preguntara a ustedes, mujeres y hombres, ¿qué sentimos cuando nació uno de nuestros hijos? Una alegría, ¿verdad, hermanos? Tan solo cuando nuestras esposas nos dijeron, ¿sabes qué? Te voy a dar una sorpresa. A ver, ¿cuál? Pues estoy embarazada. ¿Y qué sentimos? Que el corazón se nos salía de alegría, ¿verdad, hermanos? De gozo. Y comenzamos a contar el tiempo para que llegara ese día inolvidable, cuando un ser, ¿verdad?, naciera, hermanos. Entonces, le voy a poner así al pizarrón, hermanos. Ese es el nacimiento original, ¿verdad? Que cuando la unión de una pareja y como fruto de eso nace una hermosa criatura que somos nosotros. La alegría que habrá sentido nuestros padres también cuando les dieron la noticia y la alegría que van a sentir nuestros hijos, pienso que es la misma que nosotros sentimos, ¿verdad? Y fíjense, hermanos, que la última alabanza que entonó nuestro hermano, que entonamos todos juntos, dice, voy a empezar a pedir por mí, ¿para qué, hermanos? Para que seamos mejores. Qué hermosa alabanza, ¿verdad? Y fíjense que yo también me quedé pensando en la alabanza que dice, en mi vida el capitán es Cristo. Y el siguiente párrafo, ¿cómo dice? Andaremos ante su presencia y no habrá, no, dice que Él va caminando con nosotros. Bueno, pero vamos a iniciar, hermanos. Fíjense que hay un diálogo entre nuestro Señor Jesucristo con un hombre muy inteligente. Vamos a ir a San Juan. Es Nicodemo, hermanos, el que se acerca con nuestro Señor Jesucristo y ¿qué le dice? ¿Qué le dice, hermanos? Hay un diálogo, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan del diálogo? A ver, díganme. ¿Dónde se encuentra esa lectura, hermanos? ¿San Juan qué? Capítulo 3. Sí. Vamos a ir ahí. ¿Sí está bien? Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios, hermanos, porque nosotros también hemos nacido y vamos a volver a nacer, ¿verdad? Nosotros ya miramos que el nacimiento humano lleva un proceso, hermanos. Nosotros nacemos, nos vamos desarrollando, hermanos, y en el transcurso de ese desarrollo nosotros vamos conociendo el bien y el mal. Y nos vamos a definir si nos vamos de un lado o si nos vamos del otro. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nacimos fuera de la iglesia? Yo creo que la gran mayoría, ¿verdad? Nacimos fuera de la iglesia. No conocíamos a Dios, hermanos. Nosotros hacíamos nuestra voluntad y lo que mejor nos parecía, hermanos. No teníamos freno. No había quien dirigiera nuestros caminos. Entonces, hermanos, aquí en el diálogo que tiene nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo dice, hermana Tere? Usted que lo...
Del uno yo le voy diciendo, a ver. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Dice que hubo un diálogo entre quién, Nicodemo y nuestro Señor Jesucristo. Nicodemo, hermanos, reconocía que nuestro Señor Jesucristo, que era de Dios, hermanos. Dice, porque nadie puede hacer todas estas cosas que tú haces si Dios no estuviese con él. Fíjense, y nuestro Señor Jesucristo se ve que tiene una grande misericordia para explicarle, ¿verdad? Y le dice, pues mira, de cierto te digo, que si no volvieres a nacer, ¿verdad?, no podrás entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo, hermanos, dice que era un maestro de Israel, ¿verdad?, un hombre sabio, pero frente a la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, la sabiduría de Nicodemo era muy pequeñita, y él tenía que mostrarle y tenía que enseñarle la misericordia de Dios. ¿Y qué le dice Nicodemo? Pero es que como yo siendo viejo voy a entrar nuevamente al vientre de mi madre. ¿Cómo es posible, verdad? Lo que Nicodemo no entendía, hermanos. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, lo que es nacido de la carne, carne es, así se va a quedar. Por eso les decía yo, desde que nacemos hasta que morimos, hermanos, todos los seres humanos tenemos un proceso y nuestra vida va corriendo, va pasando el tiempo y nosotros vamos cumpliendo ciclos dentro de nuestra vida, hermanos. Entonces le dice Nicodemo, bueno, pero ¿cómo es posible? Y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le dice? Si no nacieres ¿de qué? De agua, ¿verdad? Pero aquí vamos a poner conociendo la palabra de Dios. Recordemos, hermanos, que hay algo muy importante. Cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, muere, no queda ahí su obra, hermanos. No muere con él su obra, ¿o sí? No, dice la palabra de nuestro Dios que él resucitó al ¿qué? Al tercer día, como estaba escrito y como nuestro Dios lo había dicho. Porque él tenía que cumplir algo muy importante, hermanos. Miren, San Marcos capítulo 7. Vamos a ir, primero a San Marcos capítulo 16, hermanos. Porque sí es muy necesario que nosotros veamos, nos demos cuenta, hermanos. Recordemos, hermanos, que nosotros, los que no conocíamos a nuestro Dios, los que no conocíamos mandamientos, estatutos y leyes, nos regíamos por nuestra propia voluntad. Hacíamos lo que a nosotros nos parecía que era lo correcto. Pero ¿qué dice San Marcos capítulo 16, versículo 15? Dice así, miren. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vamos a parar ahí, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo les da una encomienda a sus apóstoles. ¿Y qué les dice? Id por todo el mundo y predicad a toda criatura. ¿Por qué, hermanos? Recordemos lo que le dijo ¿a quién? ¿Con quién dialogó? Con Nicodemo, hermanos. ¿Qué le dijo a Nicodemo? Si no nacieres de agua y de espíritu, pero fíjense cómo todo lleva un proceso, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo manda a sus apóstoles a predicar. ¿Qué iban a predicar, hermanos?
el evangelio de salvación. La oportunidad que se nos había dado a toda la humanidad, hermanos, de conocer a nuestro Señor Jesucristo y dejar nuestra forma de vivir pasada. Entonces nosotros nacemos, nos vamos desarrollando, hermanos, pero llega un momento, hermanos, que se cumple la palabra de nuestro Dios. Dice, id y predicad a todo el mundo. Sigue diciendo, miren, el 16, el que creyere y fuere que bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjense algo muy importante, hermanos. Dice que el que fuera bautizado, le vamos a poner aquí bautizado. Bautizado. Perdón, hermano. Sigue diciendo. Bien, vamos a esperar, vamos a quedarnos ahí un momento. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero para que nosotros creamos en nuestro Señor Jesucristo, que es necesario que acontezca, hermanos, que alguien llegue y nos hable, nos persuada y nos diga, ¿sabes qué? Hay un Salvador. Hay alguien que dio la vida para que tú te salvaras. Pero tienes que operar un cambio. Tiene que haber una transformación en nosotros, hermanos, y en el proceso de aquí, de conocer la palabra, hermanos, al bautizo, hermanos, dice que primero que nos tienen que enseñar. Y después, dice, si se arrepienten, lleva otro proceso, ¿verdad? Nos hablan de la palabra del Eterno, nos dicen que murió por nosotros y nos van mostrando todo lo que conlleva la palabra de Dios. Y llegamos a ¿qué? Al arrepentimiento, hermanos. Fíjense cómo se va gestando un nuevo ser, hermanos. Nacimos de esto, de carne, hermanos, lleva una gestación de 9 meses, natural, ¿verdad? 9 meses. Aquí, hermanos, cuando nos van hablando, nos hablan de la palabra de Dios, hasta llegar al bautizo, hermanos, se va gestando una nueva criatura, ¿verdad? Y entonces llega el momento en que nosotros decidimos bautizarnos, porque la palabra de nuestro Dios ha penetrado en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Y qué hemos decidido, hermanos? Cambiar. Nos hemos arrepentido de todas las atrocidades y las maldades que veníamos haciendo. Y dice la palabra que aunque nuestros pecados fueran rojos, como el carmesí, ¿cómo se iban y qué iba a pasar, hermanos? Iba a ser blancos. ¿Por qué, hermanos? Dice aquí que el que se bautizare será salvo. En otra palabra, hermanos, cuando nosotros nos bautizamos, nuestros pecados son perdonados. Por eso el bautismo, hermanos, tiene un simbolismo muy grande. Cuando la persona es sumergida al agua, ¿qué está simbolizando, hermanos? La muerte de ese ser que iba en contra de la voluntad de Dios. Y cuando sale del agua, una nueva criatura es, hermano. Entonces, hermanos, pues ya nos bautizamos, ¿verdad? Bueno, le voy a poner aquí muerte, hermanos. Vamos a ir. Después llegamos a la muerte. Ese es el paso más difícil, ¿verdad? Porque ¿quién de nosotros queremos irnos de este mundo tan hermoso? Yo creo que nadie, ¿verdad? Pero sigue y miren qué dice aquí en Marcos capítulo 7, hermanos.
¿Ya estamos? Marcos 7. Vamos a leer del 19, a ver, ¿me van siguiendo? Dice así: porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina, refiriéndose a la comida, hermanos. Luego dice, esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Y viene lo importante, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lasciva, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez, y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, hermanos. Fíjense algo muy importante, hermanos. Cuando nosotros nacemos y nacemos en el mundo, hermanos, tenemos todas esas cosas, hermanos. Problemas, andamos haciendo y deshaciendo, hermanos. Como yo les decía, no tenemos un freno, pero conforme la palabra de Dios va haciendo la obra, hermanos, se va gestando un nuevo ser. Y entonces lo que dice nuestro Señor Jesucristo, hermanos, miren, nos dice algo muy importante en Efesios 4:22. ¿Cómo dice, hermanos? Léalo, hermana. Amén. Dice que la pasada manera de vivir de ese hombre viciado que tenía pensamientos adversos a la voluntad de Dios, ¿qué dice? Ya no más. Nos vamos en el nuevo hombre, hermanos, que es el hombre espiritual, hermanos. Entonces aquí se inicia otro proceso, hermanos. Ahí se inicia otro proceso, otra gestación. El bautizo, hermanos, no cambia a las personas. El bautizo es para el perdón de los pecados. ¿Quién debe de cambiar, hermanos? Por sí mismo. Somos nosotros, ¿verdad? Porque si yo me bautizo y sigo haciendo lo mismo que vine haciendo en mi vida pasada, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a acontecer, hermanos? El bautizo de nada me sirvió. La palabra de Dios no hizo mella en mi corazón, por lo tanto yo no pude operar un cambio en mi vida. ¿Se han visto la transformación, hermanos, de las mariposas? Los jóvenes que estudian, a ver mi hermana, Brandy, ¿cómo es la transformación cómo llega a ser esa mariposa tan hermosa? Hay un proceso, ¿no? Hay un proceso. ¿Sí sabe cómo es? Sí, tiene razón, es una oruga, hermanos, que en lo que llega a eso como un huevito que ella misma arma, hermanos. Incluso aquí afuera en los pinitos, ahí pasó que se hicieron y se comieron hasta el arbolito, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, hermanos? Dice que en ese proceso de llegar al árbol puede morir, hermanos, se cansa y puede morir, ya no puede operar esa transformación. Pero dice que se encuba, hermanos, y de esa oruga un poquito fea, porque si son feitas, hermanos, se transforma en ¿qué? En una hermosa mariposa, hermanos, que vuela con miles de colores y se ve tan hermoso que cuando están volando por los aires, ¿verdad? Y uno las quiere agarrar, hermanos, porque son unas hermosas mariposas. Pero tuvo que operar en ellas es un proceso. Metamorfosis, hermanos. Sí. Entonces es lo mismo que nos acontece a nosotros. Nosotros éramos carnales, hermanos. Llegamos al bautismo. Y dice en Efesios que nosotros que tenemos que operar ¿qué? Un cambio, hermanos. ¿Por qué? Porque viene ¿qué? La muerte.
¿Quién podrá salvarse de la muerte, hermanos? Nadie, hermanos. Por eso nuestro Dios nos pide un cambio, porque tarde o temprano vamos a llegar a ese punto, hermanos. Sea que lleguemos de ancianitos, o sea que podemos morir en nuestra plena juventud o a la edad media. Pero de que va a llegar ese momento, hermanos, va a acontecer. San Pablo estaba consciente de que el día de su muerte iba a llegar. ¿Y qué es lo que decía San Pablo cuando ya se estaba despidiendo? Dice, he peleado la buena batalla. Él sabía que había hecho la voluntad de Dios. Sí, hermanos, él estaba seguro. Porque dice lo siguiente, he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera. ¿Cuál carrera, hermanos? La carrera que inició desde aquí, hermanos, hasta este. Es una carrera que todos nosotros iniciamos, hermanos. Y es una carrera que, así como los corredores llegan a la meta, es una carrera que nosotros vamos a terminar. Y va a decir, ¿y qué sigue diciendo? Solo me espera el galardón de justicia. La corona de justicia, hermanos. ¿Vale? Que me dará el justo juez. ¿Quién es el juez? Nuestro Dios, hermanos. Pero él estaba seguro, hermanos, de que había hecho la voluntad de Dios. Y así tiene que albergar en nuestro corazón esa confianza y esa seguridad de que nosotros estamos luchando por alcanzar la salvación. ¿Han visto los pollitos, hermanos, cuando van a salir del huevito, del cascarón? ¿Cómo están luchando, no? Por salir, hermanos. Están picoteando el cascarón porque quieren ¿qué? Salir, hermanos, porque es donde ellos ya están ahí, ya no es, ya no, fue un refugio, fue un lugar donde fueron gestándose, hermanos, pero llega el momento en que ellos ya no pueden estar ahí, tienen que trascender, tienen que salir. Así también nosotros, hermanos, la palabra de nuestro Dios nos enseña que va a llegar ese momento, hermanos. Yo les decía el viernes que yo allá en el hospital, y yo creo que muchos hemos estado en el hospital, escuchamos ¿qué? Lamentos, personas enfermas, hermanos, quejándose porque se duele el cuerpo. Y hay personas que están tan enfermas que ya no quieren escuchar de la palabra de Dios, porque la misma enfermedad, hermano, es terrible. Imagínense el paso que vamos a dar todos, que se van a cerrar nuestros ojos y vamos a perder la noción del tiempo y vamos a descender al polvo de la tierra, hermanos. Nuestra vida es corta, en realidad, no es muy, sí, yo le digo a mi hijo Samuel, porque él me dice, papá, la vida es corta, y le digo, mira hijo, aparentemente sí es corta, pero en realidad para vivir 50, 60, 70 años, hermanos, es toda una vida. Y pues podemos preguntarle al hermano y él nos va a decir que sí, hermanos, es una vida muy larga, muchas experiencias. Él tal vez ha pasado por muchas dificultades, por muchas alegrías, por todo, ¿verdad, hermanos? Y también nosotros lo vamos pasando. Sí, también, hermanos, porque ese es el proceso de la vida, hermanos. Nadie de nosotros puede vivir una vida diferente, porque tiene que haber alegrías en nuestra vida, tiene que haber problemas, tiene que haber de todo, amarguras, porque así lo dice el Eclesiastés, ¿no? Hay tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de amar y de odiar y de todas cosas. Solo así el hombre va forjándose una experiencia, ¿verdad? Para poder dar un consejo. San Pablo, desde que inició su ministerio, hermanos, la pasó bien. Estaba alegre, ¿verdad?
No, hermanos, sufrió. Dice, miren, ¿quién va a decir que es mejor que yo? A mí me han metido a la cárcel, me han pegado, me han apedreado, casi me matan. ¿Y cómo lo hacía, hermanos? Con alegría hacía la voluntad de Dios, porque él sabía que iba a recibir esa corona de justicia, hermanos, del justo juez. Y es lo que nosotros debemos de pensar. Y sigue diciendo, miren, Colosenses capítulo 1, versículo 8, ¿cómo dice, hermanos? Ya llegamos a ese momento, hermanos. Llegamos a este momento de la muerte. Hermanos, si nosotros al bautizarnos seguimos haciendo conforme a nuestra voluntad y transgrediendo todo lo que queramos, hermanos, no podemos. Vamos a ser como esos niños que nunca pudieron nacer, ¿verdad? Dice Colosenses 1:8. Vamos a ir a Colosenses 1:8, hermanos. Permítanme, llego. ¿Cómo dice Colosenses 1:8? Voy a leerlo, hermanos. Me siguen con la vista. Dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda su sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis conforme como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, hermanos. Es lo que nuestro Dios nos dice que hagamos, hermanos, crecer en el conocimiento de Dios, hermanos. ¿Por qué? Miren, ahí mismo Colosenses 1:18, ¿cómo dice, hermanos? Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre ¿qué? De entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué pasa, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo pasó por este punto, hermanos, de la muerte, sí. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que Él es el primogénito en todas las cosas, el primogénito de la creación y el primogénito de la resurrección. Y si Él es la cabeza de la iglesia, entonces también la iglesia tiene esa misma esperanza, hermanos, de la resurrección, porque nuestro Señor Jesucristo es el que ha dado la vida por nosotros y nos ha llamado del mundo y nos ha integrado a su pueblo santo, ¿verdad? Y entonces dice que nosotros ahora somos participantes de todos los pactos y de todas las promesas de Dios. ¿Y cuál es una de las promesas que Dios da, hermanos? La vida eterna. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros, si fuimos lo que fuimos, eso quedó atrás. Y ya ni recordarlo vale la pena, ¿o sí? No, porque no nos beneficia en nada. En nada nos beneficia, porque ni Dios se acuerda de nuestros pecados, porque dice que los echará al fondo de la mar y dice, y no me acordaré más de ellos. Nosotros no tenemos, ¿por qué estar recordando cosas que tal vez hasta nos hacen sentir, no sé, mal? ¿Por qué? No tiene caso, hay que dejarlo así como está. Dice Lucas 20:35, hermanos.
Como que este calorcito que dio lo arrulla a uno, ¿verdad, hermanos? Pues ya le bajamos, hermanos, no sé qué pasó, que yo creo que es el calor humano, ¿no? Que estamos aquí. 20:35. Pues yo sé que cuando salgan al frío van a disfrutar, hermano, esa frescura. Así que, wow. Dice así: mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección, hermanos. Fíjense algo muy, muy bonito, hermanos. Tenemos que brincar este obstáculo, hermanos. La muerte, que la muerte no nos detenga, hermanos, que no nos retenga, porque si nos retiene la muerte, hermanos, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, dice que va a llamar a todos sus escogidos, y a los que no llame, dice que van a seguir durmiendo ¿cuántos años más? 1000 años más. Y se van a levantar, ¿para qué, hermanos? Para condenación. No queremos que nos acontezca esto, ¿o sí? No, hermanos. Por eso en el proceso del bautismo, al llegar a la muerte, hermanos, tenemos que apurarnos a buscar a nuestro Dios. Tenemos con todo nuestro corazón, hermanos, con todas nuestras fuerzas, buscarlo a Él, porque Él es el único que nos puede dar la victoria. Por eso dice ahí, en mi vida el capitán, ¿quién es? Y andaré ante su presencia, porque no hay nada que nos pueda derrotar, hermanos, porque si ponemos nuestra confianza en nuestro Dios, si ponemos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, miren qué dice 1 Corintios 15, hermanos. Primera de Corintios capítulo 15, 55, hermanos. Dice así. Sí, es esta, hermana. Dice, es una pregunta que está haciendo ¿quién? San Pablo. Dice, ¿dónde está muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas las gracias sean dadas a Dios, que nos da vida, que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, porque Él venció a la muerte, hermanos. ¿Lo pudo retener por más de 3 días? No pudo, hermanos. Y también así a nosotros, si hacemos la voluntad de Dios y nos vamos con esa convicción, la muerte no va a podernos retener, hermanos, porque dice que nuestra victoria es Cristo. Por lo tanto, vamos a poder decir, ¿dónde está muerte? Tu aguijón, no me pudiste retener. ¿Dónde está sepulcro? Tu victoria, porque tampoco me pudo retener, hermanos, porque la victoria de la resurrección, ¿quién me la dio? Jesús, Cristo, hermanos. Y entonces con alegría vamos a mirar, ya voy a terminar, Apocalipsis capítulo 20, hermanos, 26. Es un hermoso texto, que todos son hermosos. Estos los debemos de llevar todos los días en nuestra mente, hermanos, porque es lo que nos va a ir moviendo para poder alcanzar esa salvación, hermano. ¿Quién quiere resucitar, hermanos? Yo creo que todos, ¿verdad? Por eso estamos aquí luchando, hermanos, luchando como esa oruguita que quiere convertirse en mariposa. También nosotros queremos y estamos luchando por obtener el nacimiento de espíritu, hermanos. Recuerden, un nacimiento humano, un nacimiento de agua y un nacimiento de espíritu, hermanos,
que es el que tenemos que alcanzar. ¿Cómo dice 26 de Apocalipsis, hermanos? Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Fíjense, la segunda, ¿qué? Muerte no tiene ya potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Dice la palabra de nuestro Dios, bienaventurado el que resucite o tenga parte en la primera resurrección, porque la muerte ya no va a tener potestad sobre ellos. Ya no vamos a morir, hermanos, sino que vamos a esperar con alegría el reino eterno. Vamos a ser como los ángeles. La muerte ya no va a poder enseñorearse de nosotros, como lo hace aquí. Aquí sí, hermanos, pero aquí ya no. Así que es nuestra decisión, hermanos, luchar por obtener la salvación y resucitar en la primera resurrección, hermanos. ¿Quién decide eso? Nosotros. Nuestro Dios ya puso todos los medios para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos comprender su palabra y ponerla por obra. Solamente falta ¿qué? Decisión. ¿Mande? Sí, ya puso las bases. Ahora nosotros tenemos que luchar, hermanos. ¿Y la lucha es fácil? No, no es fácil, hermana. ¿Pero se puede hacer? Sí, hermanos. Porque tenemos la convicción y la confianza que Dios nos da, la fuerza para seguir luchando, hermanos. Así que con alegría y con gozo vamos a seguir sirviéndole a nuestro Dios el tiempo que nos dé de vida. 5 años, 10 años, 20 años, 50 años, 3 días, 5 días, 2 horas, 1 hora, no sabemos. Pero ese tiempo hay que invertirlo en la salvación. Bueno, le voy a dar su lugar a nuestro hermano superintendente, así que con mucho ánimo, hermanos, vamos a luchar. Mi hermano Luis Ayón tiene su lugar. Paz a vosotros.